Ok, la enseñanza de hoy lleva un nombre o una frase muy especial. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y los que conocen la historia o ven las historietas o conocen la historia de las películas de héroes de Marvel, saben a qué me refiero. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay frases, eventos, actos que quedan marcados en el corazón de las personas. Hay muchas frases cinematográficas que quedan marcadas y escenas que quedan marcadas en el corazón de las personas. La frase que acabamos de mencionar es una de esas frases en las que utilizó Stan Lee. Stan Lee es el creador de tantos héroes y tantas películas de Marvel. Ya murió creo que hace un año o 2 años. Cuando esa frase la usó Stan Lee cuando llevó a la pantalla grande a uno de esos héroes que tanto admiramos durante nuestra infancia y que tanto hoy día admiran. Ya han sacado como 6 versiones o 6 películas de él, Spider-Man. Y esa frase que acabo de mencionar es el último diálogo que hace el tío Ben con su sobrino Peter Parker justo antes de morir. Él le dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y muchos piensan que esta frase viene de Stan Lee y es una frase más bien que Stan Lee se inspiró en el último discurso del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, cuando el 11 de abril de 1945 se dirigió al pueblo americano. Este discurso quedará en la historia por tratarse de su último mensaje a la ciudadanía antes de morir 2 días después. Sabemos que fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no estaba involucrado en la misma, pero pasaron sucesos que hicieron que se involucrara en la misma. Y el 11 de abril de 1945, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt dijo esa frase que tanta gente le ha dado o que le recuerda a las películas de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos personajes a los que admiramos y deberíamos considerar dignos de inspiración, no solo por lo que dicen, sino por lo que cada uno de ellos hicieron. Por supuesto, hay gente que se inspira, como dije hace un momento, en los héroes de Marvel, en los héroes de DC Comics. Pero en la palabra de Dios tenemos más que suficiente gente en la cual nos debe sentir a nosotros de inspiración. Son verdaderos héroes, tuvieron que pasar por grandes penurias para poder llevar a cabo el plan de Dios. Estas personas, tanto personajes bíblicos que no les tocó vivir algo fácil, les tocó luchar por su fe, luchar por la verdad de Dios, verdaderos héroes que tuvieron que pasar por grandes penurias para poder llevar a cabo el plan de nuestro Dios. Y es que dicho plan, hermanos, está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y que desde el mismo momento en que se comenzó a desarrollar, ha demandado grandes esfuerzos al ser humano para poder llevarlo a cabo. No está en el guión de Dios desarrollarlo sin la participación del ser humano. De hecho, Él se hizo ser humano para encajar la parte principal y más importante de dicho plan, que es la redención. Que Dios cuenta con nosotros. Alguien dijo una vez, ¿qué haría Él si los 12 apóstoles le fallaran? ¿Que cuál era el plan B? Y el Señor, según esta frase, según esta palabra, dijo, no hay ningún plan B. Yo confío seriamente en el ser humano para que el plan que he desarrollado desde antes de la fundación del mundo se lleve a cabo. Entonces no está en el guión de Dios desarrollar su plan sin la participación del ser humano. Es tan importante la participación del ser humano que Él se hizo humano para encajar la parte principal y más importante de dicho plan, que es el plan de redención. Así que usted y yo somos parte de ese plan.
Es un documental histórico lo que nosotros estamos viviendo. Usted es protagonista. Y créame que somos protagonistas y héroes para alguien. Pero también podríamos convertirnos en antagonistas, es decir, en aquellos que se oponen al objetivo principal con o sin intención. Así que, hermano, usted es un protagonista para alguien que lo rodea. El que le llevó el evangelio a usted es protagonista. Debería usted considerarlo héroe, que llevó el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿somos protagonistas o somos antagonistas? Pero alguna de las dos cosas somos. El Señor Jesús, en el último momento en que estuvo con sus discípulos y en su última oración, en la que estaban todos ellos, allá en Juan capítulo 17, él clamó al Padre: durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración que hizo el Señor antes de ir a la cruz del Calvario, antes de que lo fuesen a arrestar, es una oración muy clara. No pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice la Reina Valera. Fueron varias las cosas, hermano, que yo me preguntaba cuando estaba comenzando en el cristianismo. Yo preguntaba, ¿cómo será estudiar en una universidad donde todos fuéramos cristianos? Yo sé que es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Cómo será estudiar en una universidad donde todos fuéramos cristianos? ¿Cómo será vivir en una comunidad donde todos fuéramos cristianos? Qué lindo sería enviar a nuestros hijos a estudiar en una escuela cristiana, donde todos tuviéramos la misma fe. Y son preguntas que nos hemos hecho y pensamos que porque de repente podamos estudiar en una universidad cristiana, de repente se nos facilitaría más las cosas. O vivir en una comunidad donde hubiese cristianos, se nos facilitaría más las cosas. Igual pensamos que si enviaríamos a nuestros hijos a estudiar en una escuela cristiana, sería mejor y más fácil. Pero hermanos, 30 años después, observando lo que se mueve debajo del sol, como dijo Salomón, veo que no hay gran diferencia. No hay gran diferencia entre estudiar en una universidad cristiana o estudiar en una universidad pública de las que normalmente hay. No hay gran diferencia entre vivir en una comunidad donde todos fuéramos cristianos y vivir en una comunidad donde estemos rodeados de vecinos que no tienen la misma fe. Y no hay gran diferencia entre enviar a los hijos a estudiar en una escuela cristiana que enviarlos a una escuela pública. ¿Por qué? Porque no cambia para nada en nuestra decisión, en nuestra fidelidad hacia Dios, el hecho de que esto sea así. O sea, la fidelidad que nosotros debemos tener hacia Dios, nuestra decisión de agradarle, de complacerle, de mantenernos firmes e íntegros, no cambia para nada en la comunidad donde nosotros vivamos, no cambia para nada en la universidad donde nosotros estudiemos, no cambia para nada en la escuela donde estudien nuestros hijos, porque la fidelidad, la honra que le podamos dar a Dios es individual. Créame que hay universidades que son cristianas y su comportamiento deja mucho que desear comparada con incluso universidades públicas o comunidades donde hay vecinos cristianos y sus
Y la relación no varía para nada con respecto a la vecindad donde usted pueda estar viviendo, a la comunidad donde usted pueda estar viviendo. O los hijos que uno envía a una escuela cristiana no varía para nada, porque la fidelidad, el hecho de proponerse en su corazón, como hizo Daniel, no contaminarse, es individual en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es que el punto no está en dónde vivamos, sino cómo lo hacemos, cómo vivimos. Se puede ser fiel a Dios en el lugar más terrible que haya. Cuando Dios le escribe a la iglesia, si mal no recuerdo, la de Pérgamo, Él le dice que ahí está el trono de Satanás, que ellos vivían en la ciudad donde Satanás tenía su trono. Imagínense vivir en una ciudad donde Satanás tiene su trono. Deja mucho que a nuestra mente que pensar esa descripción. Y sin embargo, ellos tenían fidelidad a nuestro Dios. Se nos han dado a nosotros muchas herramientas, se nos han dado dones que debemos desarrollar. Y si lo hacemos, nuestra vida se desarrollará de una mejor manera. Pero esto no significa que nosotros no tengamos que pasar por dificultades. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es lo que estaba pidiendo Cristo. Cristo vivió en este mundo. Cristo sabe cómo se desarrolla las comunidades en este mundo. Cristo sabe cómo es el ser humano, los conoce mejor que nadie. Conocía el corazón de las personas que lo rodeaban. Conocía el corazón de los fariseos, conocía el corazón de los saduceos, de los escribas, conocía el corazón de todos aquellos que iban solamente para que ellos los sanaran, de todos aquellos que iban solamente para que para que él le diera comida, que multiplicara los panes. Conoció el corazón de ellos y conocía que muchos lo dejaron solo cuando él les dijo que él no venía para alimentarlos, sino que él venía era para darles el alimento espiritual que ellos necesitaban, el pan del cielo. Entonces, Cristo lo que pide en su oración es que no que Dios nos quite del mundo, no que Dios lo aparte de su trabajo donde usted se desarrolla, donde usted se desenvuelve, o de la universidad donde usted estudia, o de la escuela donde usted estudia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no está pidiendo que la gente renuncie a un trabajo en una oficina donde se mueve la corrupción, sino que usted se guarde del mal. Jesús no está pidiendo que los quite de la oficina o del salón donde lo que hay es pura vagabundería, sino que los guarde del mal. Vivimos en este mundo, es la realidad. Y aunque estamos encapsulados en el sentido de que nosotros estamos en el Padre, de que nosotros estamos en Cristo, de que Cristo está en el Padre y que el Espíritu Santo está en nosotros, no significa que no nos vamos a relacionar con el mundo. No significa que Dios nos va a mantener entonces en una cápsula aislados. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice Juan 17, 14 al 15. Esos dones que Dios nos ha dado como herramientas demandan gran responsabilidad. No podemos enterrarlos, sino debemos activarlos. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros, escribió el apóstol Pedro allá en su primera carta en el capítulo 4, versículo 10. Y así como la frase con la que iniciamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los dones que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, el cual cada uno de nosotros sabemos cuál es y tenemos que desarrollar. Esos dones demandan gran responsabilidad. Por lo tanto, usted no puede enterrarlo. Usted no puede enterrarlo. Usted no puede hacer como el hombre que le dieron allá en Mateo 25, en la parábola de los talentos, al que le dieron un solo talento, que por temor a Dios llegó y lo enterró. Y su juicio fue terrible, su sentencia fue terrible. Siervo malo y negligente. Usted no puede enterrar lo que Dios le ha dado para que su vida sea mucho mejor. Un gran don demanda una gran responsabilidad, sino usted tiene que activar ese don. El apóstol Pedro dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, porque son muchos. Es una gran variedad, no es uno, no es dos, no es tres. Dice la Reina Valera, según una multiforme gracia de Dios. Son muchos los dones.
Según esa gran variedad de dones espirituales, Dios nos ha dado un don a cada uno de ustedes. Y a uno le dio uno, a otro le dio 2, 3, 4, 5. Y entre más lo desarrollen, más don le va a dar. Porque al que tiene más, se le da más, dice la parábola de los talentos. Si usted tiene un don y usted lo desarrolla, Dios está viendo su fidelidad y le va a dar otro don porque ve que usted funciona, que usted es productivo. Pero debemos usar, aunque sea el don que tengamos, el uno que tengamos, para que empiece a desarrollarse, debe ser usado bien para servirnos los unos a los otros. Entonces, enterrarlos no nos va a llevar, sino a una sentencia firme de nuestro Señor Jesús. Yo tengo mis propios héroes. Por supuesto, Jesús es el mayor de todos. Pero también admiro a muchos otros personajes bíblicos. Algunos de ellos ya he hablado, de algunos de ellos ya he hablado y hoy hablaremos de uno muy especial. Hoy vamos a hablar de José, el soñador e interpretador de sueños. Es este don que se le dio a José, increíble, hermoso. Hace mucho tiempo, habló muchas veces y de diversas maneras. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Habló a través de sueños, habló a través de visiones, se le presentó personalmente por medio de sus enviados ángeles a las personas. Dios tuvo una gran cantidad de maneras de hablarle. Pero en esta oportunidad, una de esas maneras fue hablar a través de los sueños. Y ese fue un don muy especial que se le fue dado a José el soñador. En Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11, esta es la Nueva Traducción Viviente y de aquí es donde yo le invito a hacer las lecturas públicas, la lectura de la Biblia cada día. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Con ese par de sueños que tuvo José, con ese par de sueños, ahí dice Jacob, con ese par de sueños, José comenzó a tener grandes problemas con sus hermanos, incluso con su padre. Al punto que en el capítulo 37, versículos 19 al 20,
Dijeron el uno al otro de sus hermanos, cuando José iba a ir a visitarlos allá donde ellos estaban haciendo su trabajo de ganadería, se dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Fíjense el epíteto, el nombre que ya le tenían a José. He aquí viene el soñador, ese que dijo que nosotros nos íbamos a postrar delante de él. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense que estos sueños que tuvo José ante sus hermanos le trajo grandes problemas, al punto, hermanos, de querer planificar para matarlo. El hecho de que digan, aquí viene el soñador y vamos a matarlo, vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, veremos si sus sueños se van a hacer realidad. José simplemente había soñado esto que acabamos de escuchar. Culpa, José no tenía culpa de que Dios se le haya revelado unos planes a través de su sueño. Y Josué lo que quiso fue simplemente darlos a conocer. Y por darlos a conocer, le pasó todo lo que le pasó. Intentaron matarlo. Nosotros sabemos, la mayoría sabemos qué le pasó después a José. Ese primer gran don, ese poder que se le había dado, conllevaba una gran responsabilidad. Y a partir de ese primer sueño, hermano, de esos dos primeros sueños, José empezó a pasar penuria tras penuria, dificultad tras dificultad. Lo metieron en la cisterna, lo sacaron, lo vendieron a los madianitas. Esto llevaron y lo vendieron en Egipto ante la casa de un general llamado Potifar. José aún no se explicaba el por qué contar su sueño y le había llevado al odio de sus hermanos hasta querer matarlo. Y como dije hace un momento, estos sueños lo llevaron a la casa de Potifar. Todo era parte del plan de Dios, pero un plan que en el presente de José se iba a ir desarrollando. Dios es omnisciente, Dios sabe absolutamente todo. Dios tiene una mirada perpendicular desde arriba. Es cenital la visión que tiene Dios sobre nosotros. Dios ve el panorama desde arriba y ve todo lo que puede pasar. Ha visto el pasado y ve el futuro, pero nosotros solamente podemos ver el presente, y José solamente podía ver el presente. Y José lo único que tenía en su cabeza era ¿por qué me quieren matar por simplemente contarles los sueños? Los sueños pueden hacerse realidad, los sueños no pueden hacerse no realidad. José aún no sabía el don que tenía. Pero Dios necesitaba tener a José en Egipto. Y todo lo que transcurrió, el haberlo vendido como esclavo a los madianitas, a los ismaelitas, y luego que estos llegaran a la casa de Potifar, nada de eso es casualidad. Dios tenía que ponerlo ahí, aunque José en su presente no lo entendía. Estando en la casa de Potifar, estando solo y viviendo, en una cultura distinta, pudo haber hecho lo que quisiera. José pudo haber hecho lo que le daba la gana. Nadie lo estaba viendo. Sin embargo, sabía que siempre había alguien que lo acompañaba, aunque no lo viera. Y su fidelidad hacia él hizo que no cayera ante la tentación de la esposa de Potifar. Y fíjense qué gran ejemplo, hermanos. Dicen que uno es realmente lo que uno es cuando está solo. Y José estaba solo. Tenía vecinos egipcios. Nadie sabía que era José, nadie sabía de dónde venía, nadie sabía ni siquiera que era hijo de Jacob, nadie sabía la historia que podía haber tenido José. Estaba solo, podía hacer lo que él quisiera, podía acostarse con la mujer de Potifar si él quería, podía haber tenido una relación con esa mujer, una relación de adulterio con ella. Y ella tal vez iba a callar e iba a engañar a Potifar. Pero José sí sabía que había un Dios arriba que lo estaba viendo. Y aunque no entendía el presente, sabía, y aunque no entendía el presente, aunque no entendía por qué estaba viviendo ahí en otra cultura distinta, en un país distinto, como esclavo,
él sabía que su fidelidad y su integridad, su honestidad ante Dios era de vital importancia. Y esa fidelidad hacia Dios fue lo que lo hizo que él tuviera una fidelidad hacia su jefe, hacia Potifar, y no acostarse con su mujer. Él se lo expresó, lo hemos leído. Pero su fidelidad a Dios lo conllevó a tener una fidelidad hacia su jefe, no al revés. No una fidelidad a su jefe va a conllevar una fidelidad hacia Dios, no. Primero la fidelidad hacia Dios. Y eso es la fidelidad que debe tener todo hombre y toda mujer. Fidelidad hacia Dios, que conlleva fidelidad hacia su jefe, hacia su trabajo, hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus hijos, hacia todo. La fidelidad a Dios es la que nos conlleva a cualquier tipo de fidelidad. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. La fidelidad a Dios, que lo conllevó a tener una fidelidad a Potifar y hacia su esposa, hizo que cayera en la cárcel. La mujer de Potifar lo engañó al punto de que como no quiso acostarse con ella, pues se va a ir para la cárcel, patitas para la cárcel. Pero el Señor aún en la cárcel estaba con José, y José, porque nosotros sabemos la historia, porque Dios veía desde el plano cenital, porque Dios veía desde arriba, José tenía que ir a la cárcel. Pero José en su presente no entendía por qué la fidelidad a Dios lo conducía hacia una cárcel. Y en el presente de José y en el presente que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros, podemos pensar que es una injusticia. Y de hecho es una injusticia lo que están cometiendo ahí con José. Pero Dios se sirve también de las injusticias. Entonces es importante cuando Jesús dice, si ustedes por causa de mí tienen sufrimientos, la gente habla mal de ustedes por causa de mí, pues ustedes son bienaventurados. Pero si la ley los lleva a ustedes a la cárcel por malhechores, dice el apóstol Pedro, por estar haciendo mal, pues hay que pagar. Pero en este momento José no está haciendo mal. José está sufriendo por fidelidad a Dios. Pero Dios, quien lo necesitaba tener en la cárcel, aunque José no sabía que Dios lo necesitaba tener en la cárcel, el Señor estaba con José y le mostró su fiel amor. Entonces, hermanos, Dios muestra su fiel amor con aquel que muestra fidelidad hacia Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dios muestra su fiel amor con aquel que muestra fidelidad hacia Dios. Si usted quiere que Dios le muestre su fiel amor, muestre usted fidelidad hacia Dios donde quiera que usted esté. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Fíjense, hermano, cuando uno muestra fidelidad a Dios, aunque usted esté en la cárcel, Dios va a buscar la manera en que usted esté bien en esa cárcel. Y el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director de esa cárcel puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Mira hasta donde nos conlleva la fidelidad a Dios y lo que podemos aprender aquí en este pasaje, en este texto, de lo que está diciendo José o de lo que está haciendo José. En una cárcel, y todas las cárceles son iguales en todos lados, hermanos. No hay VIP, no hay comodidades como de repente pueden tener los narcos. José estaba en una cárcel y Dios permitió que José en esa cárcel estuviese de la mejor manera que pudiera estar. Y la fidelidad de José hizo que José dentro de la cárcel, en el interior de la cárcel, tuviese un cargo
estuviese a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. La sabiduría de José hizo que muchos de sus compañeros presidiarios pues también vivieran de la mejor manera. Yo nunca he estado en una cárcel, gracias a Dios, y permite que no pueda estar, que no pase por esa experiencia. Pero estar en una cárcel es terrible. Los compañeros son terribles. Y José pudo poner orden. Y el director dice que el encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. José mantenía el orden, y todo esto era parte del plan de Dios para sacarlo de ahí de otra manera. Lamentablemente, como dije anteriormente, esa fidelidad le costó ir a la cárcel, donde pudo dar a conocer su segundo gran poder. Le tocó interpretar sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Anoche los dos tuvimos sueños, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: Yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días, el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él.
Ok, mientras que va cargando Génesis 41, que vamos a leer también del 1 al 44. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño, vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego, vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla. Hace un tiempo, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros, en la cárcel, había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. José respondió: No está en mis manos el poder hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: Ambos sueños del faraón significan lo mismo.
Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Ok. Entonces vamos a volver a nuestra plantilla aquí. Una de las cosas que iba a decir yo era que José, cuando está hablándole al copero, José le dice al copero que le iba a interpretar el sueño y que cuando él saliera, pues que le hiciera la segunda ante el faraón, ya que el copero era el copero del faraón, y lo sacara de la cárcel, porque José dice: estoy aquí y no hice nada para merecerlo. Entonces otra vez nos volvemos a poner en el presente de José. José no entendía por qué estaba ahí. No hice nada para merecerlo, mas sin embargo la fidelidad a Dios lo conllevó a tener fidelidad ante el encargado de la cárcel y ante el trabajo que le habían puesto en la cárcel. Y al que pone a sus dones a funcionar, se le da más, hermanos. La fidelidad de José lo llevó al puesto más alto que pudo llegar hombre alguno en Egipto, sin ser egipcio. O sea, ningún esclavo, ningún hebreo, ningún extranjero podía llegar a tener el puesto que llegó a tener José. José nada más y nada menos que fue el segundo al mando en Egipto. El mismo faraón en el discurso dijo que nadie iba a obtener más autoridad
en Egipto que José, que el único que iba a tener un poquito más de autoridad era Faraón. Entonces la fidelidad de José lo llevó al puesto más alto que pudo llegar hombre alguno en Egipto, sin ser egipcio. Como extranjero, llegó a ser el segundo en Egipto. El segundo en Egipto no podía llevar un nombre hebreo, sino que debía llevar un nombre egipcio. Y la Biblia nos dice en Génesis 41-45 que luego el faraón le puso un nombre nuevo a José, un nombre egipcio. José comenzó a llamarse Safnat-Panea. Safnat-Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Y de esto muchas cosas que decir, hermano. El hecho de haber llegado a casa de Potifar lo puso a cargo de todo lo que tenía Potifar. El hecho de llegar a la cárcel lo puso a cargo de todos los que estaban en la cárcel. Ahora, el hecho de llegar ante Faraón lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Al que tiene y pone a funcionar su don, el Señor le da más. Un gran don conlleva una gran responsabilidad. Pero todavía debemos aprender algunas cosas. En la historia de Egipto, usted no va a conseguir nunca el nombre de José. Va a conseguir el nombre de Safnat-Panea, porque era totalmente ilógico que el segundo al mando en Egipto llevara un nombre extranjero, y menos hebreo. Le dio un nombre Safnat-Panea. Fíjese también algo aquí, acerca de este nombre. A José le dieron ese nombre, tal vez para adaptarlo a las costumbres egipcias. Otra vez, alguien que iba a estar a cargo de Egipto no podía llevar sino un nombre egipcio. Algo parecido sucedió con el profeta Daniel. Dice, pero contrario a lo que quiso hacer Nabucodonosor con el profeta de Daniel y sus amigos. Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel y a sus 3 compañeros con un propósito, el hacerlos olvidar de Dios. Nabucodonosor quería que Daniel se olvidara de Dios, como lo vimos en una clase que dimos anteriormente. En cambio, Faraón le va a dar un nombre en egipcio, pero el significado de Safnat-Panea es Dios habla y vive. Mientras que Nabucodonosor era el nombre de un rey babilonio, para que se olvidara del Jehová de los ejércitos. Safnat-Panea, cada vez que nombraban a José y le decían Safnat-Panea, el significado es Dios habla y vive. Lo iba a recordar muchísimo más. Faraón conocía de la existencia del Dios de los hebreos, según Génesis 41:39, así como también de la existencia de muchos dioses. Faraón era politeísta, pero permitió que José llevara un nombre donde le recordara que Dios habla y vive. Cada vez que lo nombrara, Dios habla y vive. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat. Ahora, esta Asenat es un nombre egipcio que significa perteneciente a la diosa Nei o Nat. Como la mujer era egipcia, posiblemente, y su nombre significaba que era perteneciente a la diosa Nei. La diosa Nei fue considerada en Egipto como la madre de todos los dioses, la que dio a luz a Ra y a Osiris. ¿Qué nos dice esto? José, el segundo en Egipto no podía estar casado con una extranjera, tenía que tener una esposa egipcia. Daniel nunca se casó, Daniel era eunuco. José sí tuvo que casarse con una egipcia cuyo nombre significaba el que pertenecía a una diosa, a la diosa Nei. Y esta Asenat era hija de Potifera, y Potifera era sacerdote de On, o sea, sacerdote de otro dios pagano. El nombre Potifera quiere decir aquel a quien Ra, era un dios egipcio, el dios Sol, ha dado. Entonces, fíjense, ¿de qué iba a estar rodeado José? José iba a estar rodeado de una cultura egipcia, de una esposa cuyo nombre era que pertenecía a una diosa egipcia, y un suegro que era sacerdote del dios egipcio Ra. Y sin embargo,
vamos a ver que la actitud de José de fidelidad hacia Dios fue enorme. En la antigüedad, la ciudad On, de donde era el sacerdote, era conocida como Heliópolis, en el Cairo, fue el sitio de uno de los templos más importantes de Egipto al dios Sol. O sea, el tipo On, el sacerdote Potifera, el sacerdote de On, servía en uno de los templos más importantes de Egipto al dios Sol. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. José, rodeado de la cultura egipcia, con una esposa cuyo nombre significaba hija o perteneciente a la diosa, con un suegro que se servía como sacerdote de un dios pagano. José, sin embargo, no se amilanó. Dicen algunos estudiosos que no se sabe con precisión si Asenath, la esposa de José, era egipcia o era de la descendencia de Jacob por parte de Dina, producto de la violación de Siquem. La tradición judía se mueve entre estas dos opciones. Pero indistintamente, José siempre se mantuvo fiel. Lo que sí es de resaltar es la fidelidad de José al único Dios verdadero, que no se dejó influenciar para nada por la cultura religiosa egipcia. Usted puede estar rodeado y vivir, como dijimos anteriormente, en una comunidad completamente pagana. Pero si usted es fiel a Dios, Dios va a ser fiel con usted. Asenath y José tuvieron dos hijos. Se llamaron Manasés y Efraín. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y su esposa Asenath, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Se llamaron Manasés y Efraín. Sus nombres no llevaron nombres egipcios. Y esto es importante de resaltar. Aunque José estaba rodeado de la cultura egipcia, los nombres de sus hijos eran nombres hebreos. José fue el encargado de nombrarlos, recordando de esa manera lo que hasta ahora había sido su vida. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todo lo de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Los nombres de los hijos contaban la historia de José. Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todo lo de la familia de mi padre. Y Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Manasés y Efraín. Hasta el presente de José, él no sabía qué iba a suceder. Hasta ahorita me hizo olvidar a mi padre y a todo lo de la familia de mi casa. Y me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. José no sabía que los hebreos iban a llegar hasta donde él a pedirle comida. No lo sabía. Pero Dios ya se lo había dicho en un sueño cuando era joven. Y en ese sueño que tuvo problemas con sus hermanos. José, hermanos, nos da clases magistrales de fidelidad hacia el amigo, hacia su pueblo, hacia Dios. Pero otra vez repito, es la fidelidad hacia Dios la que lo conlleva a tener fidelidad hacia su amigo y hacia su pueblo. José nos da a nosotros clases magistrales de administración de recursos. Si nosotros queremos administrar nuestros bienes, debemos echar una ojeadita y estudiar de José, de cómo hizo que todo un país, de toda una tierra del Medio Oriente, pudiera subsistir a pesar de la hambruna que se iba a presentar. José a nosotros nos da clases magistrales de que se puede estar en cualquier sitio y siempre hacer el bien, siempre hacer el bien. Nunca debemos justificarnos en quienes nos acompañen y donde estamos para no serle fiel a Dios. José nos da clases magistrales sobre el perdón. José perdonó a sus hermanos y lo recibió junto a todo el pueblo hebreo. Llegaron 70 y se fueron un número grande de hermanos de luego de Egipto. Los hermanos de José, contrario a que José perdonó, al pasar el tiempo mostraron que ellos no creyeron en su perdón, sino que lo había hecho por causa de su padre. Ellos pensaban que José los había perdonado, era solamente por congraciarse con Jacob. Vamos a escuchar Génesis 50, 15 al 26. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían:
Ahora José mostrará su enojo Y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: Mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quien recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Dice José: ustedes se propusieron hacerme mal y Dios usó todo esto para su bien, para el bien, para salvar muchas almas. Comenzamos el estudio diciendo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa fue la frase que inspiró a Stan Lee para su personaje de Spider-Man. Frase con la que Franklin Roosevelt inspiró al pueblo estadounidense en las penurias que estaba pasando, y frase que nos debe inspirar a nosotros, no por quien lo dijo, sino por quienes lo vivieron. A nosotros se nos ha dado un gran poder: predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación, y eso conlleva una gran responsabilidad. También se nos ha dado un gran don, que es el de servir en la congregación donde Dios nos tiene. Usted tiene que poner sus dones y no enterrarlos, hermanos. Si usted los entierra, va a ser un problema grande para usted. Tanto el poder como el don son grandes porque viene del más grande. Entonces recuerden, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Entonces todo lo que quería traerles hoy, hermanos, disculpen el tiempo, que Dios les bendiga.